Solamente me gustaría resituar ahora mismo en cómo está la adopción en Andalucía, en qué parámetros nos estamos moviendo, para que las personas que estén interesadas en adoptar tengan una idea clara de cómo estamos ahora mismo. Y voy a hablar de 4 cuestiones del modelo de intervención que tenemos en menores, cómo llegamos hasta la adopción, de cuál es la situación de la adopción en Andalucía, por qué hemos apostado por un modelo X de adopción y cuál es el presente y futuro de la adopción. Como sabéis, el modelo de intervención, resumido, es la apuesta por las medidas preventivas. En Andalucía en estos momentos hay 142 equipos de tratamiento familiar que lo que intentan es evitar que el niño tenga que salir de su ámbito familiar. Cuando aquello no es posible, después de un tiempo de tratamiento familiar y con el niño, y no es viable, pues entonces es cuando se produce el desamparo e inmediatamente se sigue valorando la situación de la familia para ver si hay una cierta recuperación, y el primer derecho del niño es ir con su familia, si no puede ser con su familia extensa, siempre y cuando no sea contrario a su interés. Y en última instancia es una medida de integración familiar como es el acogimiento familiar en familia ajena, siempre y cuando no pueda ir con su familia extensa, configurándose el acogimiento familiar como una medida alternativa al acogimiento residencial. ¿Qué pasa con la adopción? Pues como se está fomentando tanto el acogimiento, porque lo que se intenta es que los niños no pierdan sus raíces y no pierdan su contexto familiar, siempre y cuando no sea totalmente negativo, pues la adopción está siendo cada vez más reducida. Se está aplicando fundamentalmente a menores de renuncia. Como datos puedo decir que el año pasado hubo 19 menores de renuncia, no hubo más en toda Andalucía. Cuando hay una imposibilidad de reintegración familiar, cuando no hay visitas o estas son perjudiciales, y cuando no hay vínculo o se valora que los vínculos que el niño está estableciendo con la familia en caso de visitas son totalmente perjudiciales. Con lo cual, eso quiere decir que los datos, el peso de la balanza ahora mismo en las medidas de integración familiar lo tiene el acogimiento familiar, sobre todo, indudablemente, por la familia extensa. Esta situación lo que está generando es un desajuste entre lo que es la demanda de adopción y los menores a adoptar. ¿Por qué está descendiendo la adopción? A veces muchas familias o hay profesionales que se asustan cuando decimos que la adopción desciende. Yo creo que es positivo que la adopción descienda, ¿no? Porque lo que quiere decir es que los niños están con sus padres, están bien tratados y están en sus contextos familiares. Con lo cual es positivo, y los países más desarrollados los índices de adopción son bastante bajos. Porque se está apostando por las medidas preventivas, entonces hace que los niños no ingresen en el sistema de protección, porque hay un reconocimiento social de la familia monoparental, lo que significa que cualquier mujer o muchas mujeres ya mantienen lo que es una maternidad biológica sin tener que llegar a la maternidad adoptiva, y porque está fomentándose en gran medida el acogimiento familiar como medida alternativa al acogimiento residencial. A veces también la lentitud de los procesos administrativos, judiciales, ¿no? Pues hace que haya mucha gente que no vaya hacia la adopción, ¿no? Y después, en otros momentos, hay noticias en prensa de niños que hay que devolver, que después de un proceso, un periplo judicial importante, pues hay que devolver a sus padres, o la familia biológica está cerca. Entonces son cuestiones que a veces influyen en las familias para no tener la adopción como una alternativa. Si veis en el gráfico, pues si comparamos el 2003 de adopción nacional y de adopción internacional, en nacional se constituyeron 268 adopciones, en internacional 456, y si nos remontamos en el mismo gráfico a los datos del 2014, se han constituido de nacional 122 adopciones y de internacional 130. Como veis, los datos vertiginosamente están variando y además descendiendo, sobre todo en la adopción internacional. Como contrapeso en la balanza, pues resulta que ha aumentado también la demanda de adopción. Hay un aumento de la infertilidad, la maternidad se retrasa y hay muchos embarazos de riesgo y hay muchas familias que deciden no optar por la maternidad biológica.
Nuevas tipologías de familias que están influyendo, pues familias homoparentales, familias reconstituidas, gente que a lo mejor se unen después de una determinada edad y entonces deciden que es el momento de tener un hijo o quieren tener un hijo, pero por la edad deciden optar por el proyecto adoptivo. Y después hay un hecho importante que no pasaba hace 20 o 25 años, donde la adopción era un hecho callado, oculto y demás, y ahora es todo lo contrario, ya tiene relevancia, incluso tiene relevancia social, la gente está sensibilizada con los niños del sistema de protección, y esto ha hecho que muchas familias, muchos ciudadanos vean la adopción como un proyecto normalizado de tener un hijo. Por tanto, podemos hablar de que hay un desequilibrio entre los pocos niños que hay para adopción y la cantidad de familias que quieren adoptar. Ahora mismo, en estos momentos, tenemos en adopción internacional pues 2.003 expedientes acumulados y en adopción internacional tenemos aproximadamente en los países pendientes de una asignación 564 expedientes. Como veis, aquí los datos cambian un poco con lo anterior, pero porque los menores propuestos son los menores que cada delegación provincial le solicita a la Dirección General que una búsqueda de familia, porque como sabéis en Andalucía la búsqueda de familia está centralizada en un registro y después una vez que se selecciona, nosotros preseleccionamos determinadas familias que respondan al perfil del menor y después vuelve, digamos, esta preselección a la delegación tutora del niño, donde es la que, en función de las necesidades del niño, elige a la familia que más se adapte a su perfil. Se han seleccionado en este año 2014 114 familias para 154 niños, pero se han constituido 134 acogimientos. ¿Qué pasa? Que hay una diferencia de 20 niños que se han quedado sin constituirse un acogimiento preadoptivo. ¿Por qué? Pues porque mayoritariamente el 57% de los niños que se están proponiendo ahora mismo para adopción, pero para adopción y para acogimiento, y para familias colaboradoras. Los niños, el perfil de niños que tenemos ahora mismo en Andalucía son niños de necesidades especiales, son niños a partir de 7 años o niños incluso más pequeños pero que forman grupo de hermanos o niños con antecedentes hereditarios de riesgo. Si son niños, suelen ser niños de necesidades especiales. Las solicitudes, pues veis ahora mismo cómo van modificándose las solicitudes. En estos momentos, en este año, ha entrado 351 solicitudes y hay acumulado 2.003 expedientes, 2.003 solicitudes. ¿Qué está pasando? Que hay una media aproximada de 5 años entre el momento que se echa la solicitud y el momento que se formaliza el acogimiento preadoptivo. ¿Cómo podemos acortar todo esto? Porque esto se puede acortar, pero se puede acortar bastantes años. Siempre y cuando las familias sean más flexibles o hagan un planteamiento más flexible de adopción de niños. La mayoría de las familias que tenemos en estos momentos, pues lo que quieren son niños menores de 6 años y sin necesidades especiales. Entonces, en la medida que las familias opten por un niño o acepten más necesidades especiales, entonces los procesos se acortan considerablemente. ¿Cómo ha ido evolucionando los perfiles de los niños de la familia? Pues hace años, 20 o 25 años, eran bebés abandonados de renuncia exclusivamente y ahora, como he comentado, hay pocos niños de 0 a 3 años y sí hay muchos niños de necesidades especiales. Como sabéis todos, las necesidades especiales, cuando nosotros en la Administración hablamos de necesidades especiales, nos referimos a niños mayores de 7 años, grupos de 3 o más hermanos, niños con abusos sexuales, con fracasos en acogimientos anteriores o incluso en adopciones, que también los tenemos, niños con largos periodos de institucionalización, niños con discapacidades, con alguna enfermedad orgánica. Esto es para nosotros lo que son niños con necesidades especiales. Las familias, bueno, pues la familia podemos decir que hace años, unos 20 o 25 años, había un problema, eran casadas mayoritariamente y se acercaban al mundo de la adopción por un problema de infertilidad. Ahora, los nuevos modelos de familia, pues,
como he comentado antes, se van acercando a la adopción, independientemente de que haya un problema de fertilidad o no haya un problema de fertilidad. Y además hay muchas familias que tienen sus hijos biológicos y quieren tener la experiencia adoptiva. Antes las familias, pues como la adopción era un hecho más cerrado, pues no acudían, no se mantenía de forma activa. Ahora las familias son conscientes de sus derechos, de sus obligaciones, están continuamente solicitando apoyo, reivindicando apoyos. Yo creo que eso es bastante positivo. Y están sustentadas mayoritariamente por organizaciones no gubernamentales, que son las que están un poco dirigiendo el camino de las reivindicaciones y de las necesidades de las familias, ¿no? Y yo creo que eso es importante, porque el proyecto anterior o la fórmula anterior era más cerrada, era más aislada, y ahora pues hay unas infraestructuras, no solamente de la administración, sino del sistema social, que protege tanto a las familias como a los niños del sistema de protección. Por eso antes el modelo de intervención, cuando hablábamos de la valoración de idoneidad, pues estaba pensado en descartar psicopatología. Con los años nos hemos dado cuenta de que eso es un error, porque podemos tener una persona que no tiene ningún problema de psicopatología, pero sin embargo no está preparada para atender a un niño del sistema de protección. Entonces todo era test de personalidad, test para valorar todo aspecto psicopático y muy clínico. Y ahora el modelo de trabajo que tenemos en Andalucía es además iniciado por Jesús Palacio, que me imagino que lo conocéis, que es catedrático de Psicología Evolutiva, y nos hizo un encargo, le hicimos un encargo a él, y estuvimos trabajando un modelo de necesidades-capacidades. Es decir, ¿en qué consiste esto? Necesitamos saber qué necesitan los niños, y en función de lo que necesitan los niños tenemos que buscar personas que sean capaces de satisfacer esas necesidades. No es cuestión de que tengan un cociente intelectual X, de que no tengan ninguna psicopatología. Hay cosas tan elementales como es la sensibilidad y la flexibilidad, que eso a lo mejor no te lo da un cociente intelectual, ni te lo da unos estudios universitarios, sino te lo da otra forma de posicionarte en el mundo, una empatía con la infancia. Y entonces, ahora mismo, en ese modelo es el que nos estamos trabajando. Los 5 pasos fundamentales del modelo son la información, la formación, la valoración, el apoyo a través del seguimiento y el servicio especializado del servicio de posadopción. Yo esto lo explico, yo sé que aquí la mayoría son o compañeros míos profesionales que lo saben mejor que yo, o familias que lo habéis pasado, con lo cual lo sabéis perfectamente. Pero creo que es importante resaltar que porque todavía nos llegan algunas solicitantes que nos dicen, pero bueno, vamos a ver, ¿yo para qué me tengo que valorar la idoneidad? Si un curso de formación, ¿pero para qué? Si esto es como tener un hijo biológico, para ser padre no hace falta. Yo creo que es importante recordar todo esto, porque gracias a un modelo de trabajo donde podamos entender en qué parámetros se mueven los niños, podremos buscar padres que sean capaces de atenderlos y después continuar con ellos y acompañarlos en el apoyo y en todo lo que es la resolución de problemas. ¿Qué necesidades a grandes rasgos? Porque necesidades de los niños del sistema de protección son muchas, pero yo he hecho un resumen de 3 áreas fundamentales: la área de su pasado, el área de la vinculación y el área de la identidad adoptiva. Esto es, a grandes rasgos, lo más importante que presentan los niños, no solamente de adopción, también de acogimiento, porque no tienen identidad adoptiva, pero sí desconocen su historia, curiosamente. Con su pasado, pues efectivamente todas las experiencias de maltrato y de abuso han condicionado su desarrollo evolutivo y en muchos casos su desarrollo psicoafectivo, su desarrollo psicomotor, el lingüístico, el cognitivo. Y el gran drama de los niños del sistema es la vinculación. Las historias de apego, de desapego, de apego inseguro, de no tener unas relaciones, unos referentes, unas personas que satisfagan sus necesidades. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan vincularse, primero desapegarse, es decir, la función reparadora, esa es fundamental en la adopción, la función reparadora,
Y cada día soy más consciente de eso. Esto no es cuestión solamente de cariño. El cariño es muy importante para los niños, pero la función reparadora es fundamental. Y una vez que haya una buena vinculación, los niños necesitan tener una vida normalizada, como es una integración familiar dentro de todo lo que es el contexto familiar y social. En cuanto a su identidad adoptiva, pues conocer y sobre todo integrar su historia, saber por qué ha sido abandonado, porque el sentimiento de culpa es muy fuerte en estos niños. Elaborar los duelos de estos abandonos, que a veces no es uno, sino son varios abandonos, que la gente respete su pasado, que sus compañeros, sus amigos respeten su pasado, y después viene el momento de la adolescencia donde hay que apoyarlos a buscar los orígenes, fundamentalmente, ¿no? De hecho, después lo vais a ver en una diapositiva, cómo el programa de búsqueda de origen en el servicio posadopción está disparado. Está disparado de familias y de niños que quieren buscar a sus familias biológicas, bueno, por conocer su historia. ¿Por qué necesitamos familias capaces? Pues porque la adopción en sí lleva una serie de retos y es forjar en el niño el sentimiento de pertenencia a la familia y sobre todo, como he comentado antes, la función reparadora de todos los daños que ha sufrido. La familia adoptiva también tiene que saber las diferencias que hay entre una maternidad o paternidad biológica y adoptiva. La adopción se acompaña en toda la vida del niño. Tener instrumentos y contar con habilidades para hacer la revelación y contar y asimilar y respetar el pasado del niño, y después apoyarlo fundamentalmente en la búsqueda de orígenes. Para el niño es muy importante sentir el apoyo porque los niños lo viven como una traición. Cada vez que quieren buscar los orígenes, los niños piensan que están traicionando a su familia adoptiva, y a los adoptivos les da miedo porque piensan que el niño se quiere ir. Ni el niño se quiere ir, ni el niño está traicionando. El problema es que el niño necesita posicionarse en el mundo, saber de dónde viene, quién es. Y si nos centramos en los niños de necesidades especiales, pues lógicamente, aparte de todas estas funciones que tienen que hacer, pues tienen que hacer una serie de tareas específicas para la atención de estos niños. El modelo, como ya he comentado, se forja en 5 pilares. No vamos a entrar en ellos porque además los conocéis perfectamente. Y sí me gustaría entrar en el servicio posadopción. El servicio posadopción se configuró, fue el primer servicio que se puso público en España. Lo que pasa es que parece que nosotros, Andalucía, no vende. Pero fue el primer servicio público, gratuito, para todas las familias que se puso en España. Y se puso en el año 2003. Y esta escuela de padres que ahora aquí se está configurando y además va a tener una trayectoria magnífica, es un elemento complementario, además de otros que ahora os voy a explicar que estamos poniendo en marcha, de las actuaciones que esta consejería ha puesto para el acompañamiento, el apoyo y el asesoramiento a las familias. No solamente en el momento de la valoración de idoneidad, de la formación y de la información, sino o del seguimiento en la etapa del preadoptivo, sino del apoyo una vez que se ha formalizado la adopción. Como veis, los datos que del 2011 al 2014, bueno, pues hay un aumento considerable, va aumentando cada año. La adopción nacional supera la adopción internacional, pero en buscar apoyos, en buscar los recursos que ofrece el servicio, pero fundamentalmente está sobredimensionada por la búsqueda de orígenes. Sin embargo, son el planteamiento terapéutico, digamos, la demanda que más hacen las familias de adopción internacional. No tanto la nacional como la internacional. ¿Vale? En estos momentos, bueno, pues en estos años podemos ver cómo... Estos son expedientes abiertos, ¿eh? Estos son expedientes abiertos, pero hay una media aproximadamente de unas 580 o 500, casi 600 familias que son todos los años atendidas por el servicio posadopción. Porque claro, tú vas abriendo expedientes, pero vas trabajando con los otros que tienes, sobre todo cuando te están demandando una atención terapéutica o la búsqueda de orígenes.
Esto, digamos, es a grandes rasgos como tenemos ahora mismo la adopción en Andalucía, pero me gustaría contar una serie de proyectos que estamos realizando para optimizar la adopción. El proyecto Viaja mi Historia, que se puso en marcha hace 2 años, se pone en marcha para todos los niños del sistema. Se ha puesto en marcha en los centros, se ha puesto en marcha en acogimiento y se ha puesto en marcha en los niños de adopción, sobre todo los pequeñitos, porque lo que es un proyecto que es trabajar todo lo que son las necesidades emocionales de los niños, el daño emocional. Entonces, a través de un análisis, un conocimiento del pasado, que el niño entienda qué es lo que le ha pasado, que el niño entienda en la medida que está ahora mismo, y que el niño entienda cuál va a ser su futuro. En adopción lo estamos implantando con los niños que vienen de acogimiento de urgencia. Los niños, se hace un desamparo, los niños más pequeñitos, y van a una familia de urgencia, y a partir de ahí ya la familia de urgencia empieza a trabajar con el niño el proyecto Viaja mi Historia, y una vez que va a pasar a la familia de preadoptiva, pues la familia preadoptiva, con el apoyo de los profesionales, sigue trabajando el proyecto de Viaja mi Historia. No lo hemos iniciado con los mayores porque nos parecía mucho más sensato empezar por los más pequeñitos, porque además es un proyecto que está planteado de los 0 a los 12 años. Más allá de los 12 años, cuando tú trabajas la historia del niño, ya no es a través del libro de vida, es a través de otras técnicas y de otros instrumentos. Entonces el proyecto está pensado para niños de 0 a 12 años, más o menos, 12, 13 años. Después pensamos que había mucha dispersión entre los profesionales de la adopción y montamos un programa que se llama el Círculo de la Adopción. ¿Por qué el círculo? Porque los unimos a todos. Cuando una familia entra en el sistema, en algunas provincias era Eulen quien informaba, en otras eran nuestras delegaciones provinciales. Después la formación la hace Eulen Valoración, la parte de valoración de idoneidad, en algunas es Eulen Valoración, sobre todo en internacional, y en nacional sobre todo es nuestras delegaciones. Después pasa a los seguimientos posadoptivos, que es Eulen en adopción internacional, nuestras delegaciones en la nacional, y después el servicio posadopción, que es común a los dos. Entonces, ahí había el que tiene más visión de todo, el que recibe, digamos, el resultado final es el servicio posadopción. Entonces, el servicio posadopción tenía una información y una riqueza bestial, porque sabía cuando se producía un cese, un fracaso, o cuando tenía que hacer una intervención terapéutica, era capaz de analizar cuáles eran los elementos que estaban condicionando ese fracaso, o ese problema. Entonces, y podíamos, a través de tener todo el sistema profesional unido en una mesa, ver dónde hay que insistir más. Pues hay que insistir más en la formación, porque las expectativas de estas familias no estaban adecuadas. Hay que insistir más en la valoración de idoneidad. Hay que trabajar más las expectativas, profundizar más. Entonces, no solamente hemos metido a esos profesionales, sino que como los niños que van a adopción, la mayoría pasan ya por familia de FAU, de acogimiento de urgencia, pues también participan los técnicos de las ICIP, y los técnicos nuestros de los centros de protección, porque hay muchos niños que van a adopción, pero son los técnicos, proceden de un centro, con lo cual también participan los profesionales del centro. Lo iniciamos el año pasado, los resultados que estamos obteniendo son impresionantes, y esto nos están dando nuevas ideas para acometer nuevos proyectos y para modificar determinadas cuestiones. Otra cosa que pusimos en marcha el año pasado, y que también es los talleres de convivencia adoptiva. Nos planteamos, vamos a ver, mucho tiempo para que te valoren la idoneidad, y ahora 5 años para niños, pero es que te llaman 2 días antes, que hay una selección de niños, y después hay un proceso de acople y el niño. Entonces, el alto grado de ansiedad de la familia es que es normal, es normal. Y nos planteamos hacer un acompañamiento a la familia de todas aquellas que han formalizado un acogimiento preadoptivo. Hombre, lógicamente esto no es obligatorio, esto es, se han montado una serie de talleres, son voluntarios, y fundamentalmente lo que se trabaja son las habilidades educativas y las habilidades educativas y la vinculación, ¿vale? Y cómo contar la historia cuando el niño, cómo empezar a manejar los temas de la historia. El resultado que está dando es muy importante y está bastante bien. Hemos empezado con la gente del 2014 y continuaremos con el 2015 y progresivamente. Tenemos ahí un hueco
que queremos abordarlo, pero no sé si en este año podremos abordarlo, pero es el siguiente proyecto que tenemos en mente, que no está aquí puesto porque no está en marcha, que es la etapa anterior. La familia que todavía no se la ha llamado para el niño, y tiene ahí, te metes en cualquier foro y te pone, van valorando por no sé dónde, pues me ha dicho no sé quién, que no sé cuándo, y hay un nivel de ansiedad también bastante fuerte, ¿no? Y entonces queremos trabajar con esta familia en unos talleres o en unos encuentros para un poco explicarles por dónde vamos, lo que estamos contando ahora, simplemente, ¿no? Y para hacerle ver también que las expectativas hay que irla cambiando, porque los niños del sistema no responden en muchos casos a las solicitudes que ellos formalizaron en su momento. Entonces, ese es un proyecto que lo tenemos ahí en puerta, estamos ya trabajando en él y que probablemente en este año podamos iniciarlo o a principios del año que viene. La Escuela de Familias Adoptivas, que es lo que aquí estamos viendo ahora mismo, y después el proyecto Entiéndeme, Enséñame. María Ángeles lo puede decir, ya nosotros en la consejería lo decíamos desde hacía muchísimo tiempo, y es el sesgo, el problema del sistema educativo, de los niños nuestros en el sistema educativo. Y cuando María Ángeles empezó a montar los talleres y empezó a preguntar a las familias, efectivamente, el sistema educativo, todos los problemas, la familia, o muchos de los problemas, principalmente era con el sistema educativo. Entonces, hemos trabajado conjuntamente con la Consejería de Educación, que ha salido hace un mes escaso en prensa, una guía para dotar de habilidades a los profesionales del sistema educativo, para que sepan y entiendan a nuestros niños, no solamente adopción, a todos los niños del sistema, los niños que están en acogimiento, los niños que proceden de adopción internacional y los niños que están en centro, ¿no? Y no solamente es la guía, a partir de ahora tenemos que empezar a trabajar conjuntamente con educación en formar grupos de formación, talleres, digamos, con el profesorado, y después a mantener negociaciones con educación a través de la Dirección General para empezar a limar todos esos encuentros que hay que no son los más adecuados para las familias adoptivas y acogedoras, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea estamos trabajando. Y lo último, que lo empezamos hace 20 días, ¿no? O 25. Estaba pensado para las familias acogedoras, porque necesitamos familias acogedoras, pero después dijimos, bueno, pero si tenemos un montón de niños que se pueden beneficiar de la adopción y son niños mayores y también tienen más dificultades, y necesitamos también familias colaboradoras de centros de protección. Y estamos montando, la Dirección General, conjuntamente con el Observatorio, un proyecto para captar familias adoptivas, acogedoras y colaboradoras. Los aspectos más relevantes del proyecto, del anteproyecto de ley de protección, las modificaciones más relevantes que pueden afectar a las medidas de integración familiar, es el refuerzo en el derecho del menor a ser oído. La concreción ya está operativizada. ¿Qué es el interés del menor? Pues dependiendo de quién se pusiera delante, el interés era este o era este. Pues ya la norma, afortunadamente, concreta qué se entiende por interés superior del menor. La obligación, antes era priorizar, ahora es ya obligación del acogimiento familiar sobre residencial. Hay, digamos, una limitación al acogimiento residencial de niños muy pequeños. La desjudicialización del acogimiento familiar, los procesos van a ser bastante más rápidos a partir de ahora, bueno, a partir de que se apruebe. La confusión que permanentemente hay entre la adopción y el acogimiento, que además sigue existiendo en la calle, vosotros no porque lo tenéis en la piel, pero porque entre otras cosas la adopción se llama acogimiento preadoptivo, entonces hay mucha gente que no entiende. Ahora ya, con la nueva ley, las dos medidas van a estar perfectamente diferenciadas. Y una cosa bastante importante, que creo que ya era hora, es la regulación tanto de los derechos como de los deberes de las familias acogedoras adoptivas y de los niños también, los derechos y los deberes de los niños. Y después la regulación de la adopción abierta. Yo creo que esta va a ser la apertura. La apertura en el sentido de que hay muchos niños que se podrían beneficiar de la adopción, pero porque tienen una visita o dos visitas con el tío, son mayores, con el abuelo, están en acogimiento permanente. El acogimiento permanente es una medida importante, positiva, como alternativa a el acogimiento residencial, pero cuando cumple el niño la mayoría de edad, pues el niño está ahí en un limbo. Entonces, la adopción beneficia desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista de
la vinculación jurídica. Entonces, con la regulación de la adopción abierta, yo creo que se puede ya, por fin, regular todas estas situaciones de niños que podrían ir a la adopción pero que no se pueden beneficiar.